Eso. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches para todos. Vamos a compartir ventana aquí para que podamos iniciar con la clase el día de hoy. ¿Pueden ver la presentación ahí? Sí, Muy bien, sí. gracias. Vamos a iniciar entonces. Nos habíamos quedado el día miércoles en los antecedentes del derecho laboral, del derecho colectivo, perdón. Habíamos hablado de los sindicatos. Perdón, la historia del movimiento obrero, como lo es el ludismo, el cartismo y los sindicatos, ¿ya? Eh, el primer sindicato en el mundo, pregunta examen, fue en el año de 1829, ¿ya? En el año de 1829, el irlandés Doherty creó el primer sindicato del mundo, el cual fue de trabajadores de la industria de algodón en Inglaterra, ¿sí? Ahí vamos a constatar entonces cuál fue el primer sindicato en el mundo. En Guatemala, el primer sindicato fue el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal, llamado Citravi. Este fue inscrito el 3 de junio de 1947. ¿Ya? Hoy en día no existen sindicatos patronales, a ustedes no existen sindicatos patronales, pero cabe mencionar que en Guatemala sí existió en algún momento un sindicato patronal. Y ese fue el Sindicato Patronal de Industrias de Guatemala, el cual lo van a encontrar ustedes en la página 102 del libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. ¿Sí? Ya les compartí el libro, ya les compartí ahí lo que es también la presentación y ya me gustaría, por favor, que empezaran a leerlo, ¿ya? Una buena leidita para que se puedan ubicar ustedes acá en el tema de, ojo, sindicatos. ¿Vamos? Entonces, primer sindicato en el mundo, primer sindicato en Guatemala y único sindicato patronal, ¿ya? Como un antecedente. Bueno, ¿cómo nace el derecho colectivo? ¿Cómo surge el derecho colectivo? Claro está que para llegar a conocer lo que hoy tenemos como derecho colectivo, pues no surgió como tal, ¿verdad? Así se constituyó el sindicato y listo, ¿ya? No, sino que tuvieron que darse hechos, acontecimientos o asociaciones, los cuales trajeron consigo el tema de el sindicato, el derecho colectivo como tal. Sociedades de socorro mutuo. En Gran Bretaña aparecen las sociedades de socorro mutuo, cuya actividad principal era prestar el auxilio ante riesgos físicos de enfermedad, accidente o muerte de sus asociados. Las primeras organizaciones en Guatemala fueron, claro, no existían los sindicatos per se, sino que existían el Porvenir de los Obreros, la Maternidad Obrera y la Sociedad Joaquina. Esto según el texto que les acabo de compartir, ¿verdad? Las coaliciones de trabajadores. El inicio del derecho colectivo tiene como antecedente la coalición de trabajadores en la historia de Guatemala. Es más, el Código de Trabajo reconoce ese derecho. El grupo coaligado comité ad hoc se encuentra regulado en el artículo 374. Ya los sindicatos, pues, claro que lo que más predomina hoy en día son los sindicatos. Grupos coaligados hay muy pocos. En el MAGA tengo un conocimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Tengo conocimiento de que existe una, un grupo coaligado, ¿sí? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. La importancia del estudio del derecho colectivo de trabajo. Ojo acá. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos el derecho colectivo? Por ejemplo, derecho individual va a tratar respecto a todo lo relacionado a
jornadas, salario, eh, ¿sí? Entre otros. Pero cuando hablamos del derecho colectivo ya hablamos de pluralidad de sujetos, ¿ya? Ya hablamos de pluralidad de sujetos, ¿sí? La pluralidad de sujetos hablamos como eh, sindicatos, grupos coaligados, pactos colectivos, contratos colectivos, convenios colectivos, ¿sí? Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Dice que el derecho colectivo es importante porque trata de compensar la desigualdad económica de los trabajadores frente a los patronos. Y eso lo encontramos en el cuarto considerando inciso A, el Código de Trabajo. ¿Quién me menciona ese principio? ¿Cómo se llama ese principio? Que trata de compensar la desigualdad económica. Tutelaridad, Lick. Tutelaridad. Tutelaridad. Muy bien. Tutelaridad. ¿Ya? El interés privado de los trabajadores se constituye en una colectividad debe prevalecer sobre los intereses particulares de patronos. ¿Ya? Y el propio Estado. Esto lo encontramos en el cuarto considerando inciso E. ¿Sí? Cuarto considerando inciso E. También, otro es importante porque orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores que constituyen la mayoría de la población. ¿Ya? Que constituyen la mayoría de la población. El interés social prevalece sobre el interés particular. Esto lo encontramos en el artículo 44 también. ¿Sí? El derecho del trabajador de agruparse para defender sus intereses frente al patrono en instituciones como la Unión de Trabajadores, la Coalición de Trabajadores y los sindicatos. ¿Ya? Conocer históricamente que los abusos en materia laboral por parte de patronos, como por ejemplo las jornadas excesivas de trabajo, los salarios inferiores al mínimo, condiciones insalubres y otras circunstancias, la legislación nacional e internacional, tratados y convenios de la OIT, permiten al trabajador superar las garantías mínimas a través de la negociación colectiva. Fíjense que esto es bien interesante, ¿ya? Esto es bien interesante, puesto que por medio de, dicen, a veces pregunto en el examen, ¿quiénes son los encargados de legislar? ¿Sí? ¿Quiénes son los encargados de legislar? Y uno dice rápido, el Congreso de la República, sí, pero ¿quién más? El Ejecutivo, sí, en esa potestad que tiene de emitir reglamentos o emitir acuerdos. Sí, pero en materia laboral también los sindicatos, juntamente con los patronos, pueden crear normas. Y el derecho colectivo juega un papel trascendental, toda vez de que por medio de los sindicatos lo que se busca es el mejoramiento de los derechos laborales presentes y futuros. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo derecho, por ejemplo, a un periodo de vacaciones de 10 días, esto puede ser superado a todas luces, ¿sí? Esto puede ser superado, nunca disminuido, siempre mejoramiento de los derechos presentes y futuros. Por eso es importante el derecho colectivo, porque a través del derecho colectivo se utilizan los diferentes instrumentos, las diferentes materias que vamos a utilizar para el conocimiento o el mejoramiento, mejor dicho, de los derechos laborales. Sí, por eso es importante el derecho colectivo. También conocer antecedentes e instituciones del derecho colectivo, la organización administrativa de trabajo, las formas de organización colectiva, lo que les explicaba la clase pasada, perdón, formas de expresión colectiva y la previsión social. ¿Sí? Y la previsión social. Entonces, es importante el estudio del derecho, ¿qué? Colectivo. ¿Qué definiciones podemos encontrar aquí? ¿Sí? ¿Qué definiciones podemos encontrar aquí? Me gustaría que Adriana me ayude con estas definiciones, por favor, que están aquí en la presentación.
¿Está Adriana? Buenas ¿Está? noches, Lick. Hola. Según la Cueva, son los principios, normas e instituciones que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, sus relaciones, su pasión frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Muy bien, según Cabanelas. El derecho colectivo laboral puede definirse como aquel que, teniendo por sujetos a conjuntos o grupos de trabajadores y de patronos, en relación a condiciones de solidaridad provenientes de su condición de prestadores o dadores de trabajo, desarrolla su objetivo en organizaciones grupales, determinando o fijando reglas comunes a las categorías profesionales o actuando en forma conjunta en defensa de sus derechos e intereses. Según de Diego, el derecho colectivo de trabajo es parte del derecho del trabajo y se ocupa de regular las relaciones, deberes y derechos entre sujetos colectivos, que generalmente son los sindicatos en representación de los trabajadores y un empleador o una entidad representativa de empleadores por el sector empresario. Según Alocati, en una rama del derecho del trabajo que contempla las relaciones colectivas, es decir, que no tiene en cuenta directamente al trabajador individual, sino al grupo de trabajadores, o expresado de otra manera, el interés colectivo. Ese interés es el de una pluralidad de personas hacia un bien apto para satisfacer una necesidad común. No es la suma de intereses individuales, sino una combinación y es indivisible, en el sentido de que viene satisfecho no ya por bienes aptos para satisfacer necesidades individuales, sino por un único bien apto para satisfacer la necesidad de comunidad. Según Manuel Osorio, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores, no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes a todos ellos o a los grupos profesionales. Muy bien, interesante. Miren, diferentes definiciones de lo que debe entenderse por derecho colectivo. A mí me parece muy atinada las primeras dos, fíjense, y la última. Dice, son los principios, normas, instituciones que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores. Al sindicato se le llama también asociaciones profesionales, ¿ya? De trabajadores y patronos, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo, ¿ya? Engloba muchos elementos interesantes, como por ejemplo las formas de asociación colectiva y las relaciones, pero no hace un énfasis en cuanto a los instrumentos de normación y, bueno, sí, menciona reglamentos, ¿verdad? Pero no en cuanto a las formas de expresión. Dice Cabanelas que puede definirse como aquel que teniendo por sujetos o conjuntos de grupos de trabajadores y de patronos en relación a condiciones de solidaridad provenientes de condiciones de prestadores o dadores de trabajo, desarrolla su objetivo en organizaciones grupales, determinando o fijando reglas comunes a las categorías profesionales o actuando en forma conjunta en defensa de sus derechos e intereses. Creo yo que aquí es una definición más confusa, más amplia, ¿verdad? Pero pues solo engloba sujetos, más allá no engloba, pero la última dice conjunto de normas jurídicas, si se dan cuenta que la mayoría empieza con el conjunto, ¿verdad? Que regula las relaciones entre patronos y trabajadores. Ahí se recuerdan que en colectivo es pluralidad de sujetos, ¿sí? Pluralidad de sujetos. Aquí hablamos trabajadores, hablamos patronos, no hablamos solo de uno. No de modo individual, dice, sino en atención a los intereses comunes a todos ellos o a grupos que profesionales. ¿Vamos? ¿O grupos qué? Profesionales. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se creó el derecho colectivo? Era una finalidad a todas luces, ¿sí? A todo entender. Primero, lo que busca es el reconocimiento. El derecho colectivo
y más las organizaciones sindicales buscan el reconocimiento. Y efectivamente, si usted se va a la Constitución, váyase al 102Q, por favor, ¿alguien lo tiene por ahí? 102Q de la Constitución. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en el que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Todos los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratados internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Bien, vayámonos ahora al 212 del Código de Trabajo. Y van a ver ustedes que todo, que es todo, todo, ¿sí? Que es todo, todo. Veamos el 212, ¿alguien lo tiene por ahí? Artículo 212. Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo y consejo consultivo. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Muy bien. Todo trabajador puede participar en un sindicato. El Estado reconoce, ¿sí? Y van a ver ustedes también en el 102T de la Constitución que, existen organismos internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que fomenta ese derecho de sindicalización, que protege ese derecho de sindicalización. En cierta parte podemos decir un Estado, una entidad muy tutelar, muy paternalista, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en el sentido de proteger al trabajador, ¿verdad? Claro, si bien es cierto, como hablábamos la clase pasada, pues el sindicato pues ha ido perdiendo auge, ha ido perdiendo credibilidad. No sé si vieron la serie. Perdón, sí, esa es una serie. ¿Nadie la vio? Yo la Nada. estaba viendo, pero no la he terminado de ver. Es Ah, muy va. larga. Tiende a ser un poquito aburrida. Tiende a ser un poquito, Yo hasta pero la mañana en la forma, tarde, Lick. muy bien. Lo que pasa es que como que les va explicando ahí, ¿sí? Como que la voz de la chica no es muy llamativa, ¿sí? Pero qué bueno, le felicito. Muy bien, de a poquito. Otra que les recomiendo, otra muy buena, y esto es jurisprudencia de los Estados Unidos en delitos de lesa humanidad. Muy buenísima, buenísima, buenísima. Se llaman los juicios de Nuremberg. ¿Alguien la ha visto? Fue el juicio que se iniciaron a los sobrevivientes después del tema de la muerte de Hitler. Muy buena, sobre todo porque está basada en hechos reales. Pero esa, yo se la súper recomiendo. Aparte es jurisprudencia. ¿Alguien la vio? ¿Cómo dijo que se llamaba, Lick? Perdón. Juicios de Nuremberg. Creo que está en, ¿cómo se llama? Está Esa es la en, serie, es una serie o película, no no, sé, Lick, no recuerdo muy bien, eh, que eh, habla esa es película. sobre cómo enjuician a los que participaron en lo del holocausto y todo eso, de los judíos. Exacto, exacto. Muy buena. Esa. Está en Prime. Gracias, Fernando. Buena. Es una película. Buena, véanla. Miren, independientemente
Sí. Vea, ¿sí? Muy bien. El patrono también debe de garantizarle al trabajador lo que son su derecho de sindicalizarse, ¿ya? Le debe de garantizar su derecho, le debe de respetar sobre todo, porque a veces pues lo que sucede es que viene el patrono y toma represalias, ¿verdad? Toma represalias en contra del trabajador cuando no debería ser así. Recuérdense que el 102Q, y lo vamos a ver más adelante, el patrono, los trabajadores que estén formando un sindicato gozan de inamovilidad. Cuidado, no lo pueden despedir. Dios me guarde, ¿sí? El trabajador puede venir y reclamar su reinstalación, dependiendo si es miembro del comité ejecutivo de un sindicato o si en este caso este es un sindicato en formación. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado. Los organismos nacionales e internacionales, bueno, como les decía aquí, la Organización Internacional del Trabajo, en donde pues viene a legislar y muchos de los estados que forman parte de la misma denuncian los pactos, ¿sí? Perdón, los tratados y convenios. Guatemala ha ratificado varios, dentro de los cuales les puedo mencionar el convenio 95, específicamente en materia de derecho colectivo está el 87, que es sobre negociación colectiva, el 98 también sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Entonces, sí hay y existen organismos que velan por la protección de los derechos laborales. Otra de las finalidades es la mejorar las condiciones socioeconómicas, por sentido común, ¿sí? No debería ser así, pero hoy en día el hecho de sindicalizar, uno ya se va a sindicalizar cuando uno tiene problemas con el patrono. Tristemente, dice uno, es que me está llevando mal la jefa y yo lo que voy a hacer es mejor sindicalizarme y ahí pues ellos me van a defender, dicen. No debería ser solo por ese motivo, ¿verdad? Pues existen otros motivos, otras razones, otras circunstancias en donde podría deducirse que uno se sindicaliza para buscar el mejoramiento de los derechos laborales, pero no solo de forma personal, sino de forma grupal, ¿sí? Muchos de los pactos, fíjense que esta semana, hoy presenté precisamente una demanda en donde yo estaba analizando el pacto de la entidad y el pacto de la entidad establece 25 días hábiles. Ustedes saben que nuestro Código de Trabajo establece 15 días. La Ley del Servicio Civil establece 20 días. Pero específicamente aquí, este pacto pues ha venido a mejorar, ¿ya? Porque no son esos días, sino que ha ido que el mejoramiento de los derechos laborales presentes y futuros. Esa es la finalidad, ¿sí? Tristemente, no hemos avanzado específicamente en Guatemala como se ha querido en el mejoramiento de los derechos laborales. Porque si analizamos, por ejemplo, la edad mínima, hoy decimos que la edad mínima es de 15 años, pero el Código de Trabajo data de 1947. Y la edad de 15 años, pues, cobró vigencia en el 2019. Y tristemente mediante un acuerdo, no mediante reforma del Código de Trabajo, porque si usted lee el 31 del Código de Trabajo, ahí dice 14 años. Tenemos que hacer una concatenación con un acuerdo para determinar que es 15 años. Pero el punto que voy es que tuvieron que pasar 70 años para elevar un año a la edad mínima para trabajar en Guatemala. Hoy en Guatemala todos hemos realizado teletrabajo, el denominado home office, pero no se cuenta con una normativa que regule el teletrabajo. Y estamos repito, con un código que maravilloso, pero que realmente ya es necesario que se establezcan reformas para estar a la vanguardia o de conformidad con la realidad nacional, ¿sí? Y son muchos factores, claro está, porque a veces nos enfocamos solo en el tema económico, pero hay otros factores en donde realmente
Y Guatemala, pues, como un país en vías de desarrollo, sí es necesario poder ir cambiando de a poco, ¿sí? Les hablo de capacitaciones, les hablo de eh, un trabajo digno, un salario digno, condiciones dignas. Entonces, eso es lo que busca el derecho colectivo. Sí, eso es lo que busca, la dignidad, la dignificación del trabajador, pero no solo de un trabajador, sino de la colectividad, que los trabajadores, pues, hoy hiciera como un estira y encoge, ¿verdad? Porque el patrón no quiere, pero los trabajadores sí quieren y están ahí, en ese punto medio en donde se discute quién, quién va a ganar, ¿verdad? Bueno, no debería ser así. Cuando a cierto tiempo, también, claro está que hay trabajadores pues, que realizan peticiones fuera de órbita, ¿verdad? Fuera de la realidad. Tuve la oportunidad de analizar un proyecto de pacto en donde los trabajadores solicitaban un aumento del 35% del salario. Con el aumento del 35%, la entidad venía a la quiebra. Entonces, a veces se cree que porque se ve que se tiene, y no necesariamente es así. Entonces, obviamente debe de haber un equilibrio entre las peticiones, porque cuando no pasa eso, pues entonces viene el patrón a la quiebra. Cuando no hay unas buenas negociaciones y los trabajadores pues están en un para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, porque el pacto, a diferencia de un contrato colectivo, pues no hay una reciprocidad. No es que los trabajadores tengan que hacer algo para ganarse ese pacto, no, lo único que tienen que hacer es negociarlo. Pero creo yo que sí debe haber un equilibrio entre ambos, ¿sí? Y eso viene en cuanto a el mejoramiento de las condiciones económicas, ¿sí? La democratización, esto es otro tema importante. En el sindicato se va buscando lo que diga la mayoría. En el sindicato es como dirían, lo que el pueblo vote. ¿Qué pretende la mayoría? ¿Cuál es su pretensión? ¿Ya? Vamos a ver muchos de los ejemplos en el Código de Trabajo. Por ejemplo, ¿quién decide ir a la huelga? El que decide ir a la huelga es el sindicato, ¿sí? Por medio de los diversos sistemas de votación rápida, votación nominal, ¿ya? Entonces, la democratización juega un papel relevante, lo queremos ver así, dentro del derecho colectivo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho colectivo? Vamos a decir que hay tres teorías. ¿Cuántas, señores? Tres. ¿Sí? Tres teorías. ¿Me ayuda, por favor, Carolina Sosa? ¿Cuál es la naturaleza jurídica según esto? ¿Está, Carolina? El derecho frente al empresario, el derecho frente al Estado y el derecho público. Muy bien. Derecho frente al empresario. El artículo 206. ¿Sí? El artículo 206. ¿Estamos? Aquí el artículo 206 define qué es un sindicato. ¿Ya? Y lo reconoce como una teoría, un derecho frente al empresario. ¿Ya? Dos, también es un derecho frente al Estado. Veamos, por favor, ahí bueno, ya leímos el 102Q y leamos el 104 de la Constitución. Buenas noches, Lick, ¿puedo leerlo yo? Sí, adelante, muchas gracias. El artículo 104 me dijo, ¿verdad? Sí, Artículo 104, derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. muy bien. Entonces, el Estado reconoce el derecho no solo a la sindicalización, gracias compañero,
no solo a la sindicalización, sino al derecho a la huelga, sino también al derecho a celebrar instrumentos de normación colectiva. Y también decimos que es derecho público, ¿ya? Es de derecho, ¿qué? Público. Son 3 teorías. Puede ser que en el examen les pregunte por qué el derecho de trabajo o el derecho colectivo es público. ¿Qué responderían ahí? ¿Por qué el derecho es público? Porque interviene el Estado al momento de la inscripción del sindicato. Pero no solo la intervención del Estado. Buenas noches, Lix. Porque Entonces, según el considerando es porque se debe ceder ante el interés social o colectivo. Corresponde a, pues, a la colectividad en general. ajá, responde, ahí está. ¿Y dónde encontramos eso regulado? En el considerando E del Código de Trabajo, casi que en el último. Exacto. Denle lectura a esa parte, por favor. Considerando el derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Muy bien. Entonces, para efectos de examen, vamos a decir que la naturaleza del derecho colectivo es ¿qué? Pública. ¿Sí? La naturaleza del derecho colectivo es ¿qué, señores? Público. ¿Ya? Anótenlo ahí, pues. La naturaleza es pública. Estoy buscando la otra presentación por aquí. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué chafa va? Muy bien, sigamos pues. Eso en cuanto a la naturaleza. Instituciones. Bueno, esto ya lo abordamos nosotros en la clase pasada. Se recuerdan que les dije yo que el que sabe derecho colectivo, el que sabe, perdón, las instituciones, sabe derecho colectivo. Simplemente el que no sabe las instituciones no sabe derecho ¿qué? Colectivo. ¿Vamos? A ver, ¿quién se recuerda de las instituciones que vimos el día miércoles? Las instituciones son las formas de asociación colectiva, formas de Bien. expresión colectiva y formas de normación colectiva. Muy bien. ¿Cuáles son las formas de asociación colectiva? De asociación colectiva son el sindicato y grupos de colegiados, Grupos coalegados. comités, perdón, Grupos coalegados. coalegados, perdón, sí estoy leyendo mal, colegados, Ajá, comités. ajá, muy bien. Sí, eso es lo que tengo anotado. ¿Qué más? Uy, pues, Ayúdenme, compañeros. Hoy sí eh, será apoyo nacional. Aquí no de los compañeros. Están viendo que le están preguntando a la En la compañera y nada. acción colectiva, Lic, existe la huelga y el paro. Muy bien, formas de expresión colectiva, huelga y paro. la denormación colectiva puede ser el pacto colectivo de No puede, condiciones. no. No, son pacto colectivo de Exacto. condiciones de trabajo, Ajá. contrato colectivo de ahí se me olvidó el nombre. De condiciones de Bueno, trabajo. Condiciones de trabajo. Ajá. Reglamento interior de trabajo, convenio Ajá. colectivo de condiciones de trabajo, Muy bien, lleva 3. sentencia colectiva,
sentencia colectiva, laudo arbitral. O laudo, sí, o laudo arbitral. Ajá, Sí, eso es lo que tengo anotado. son 5, ¿verdad? Ahí se acuerda que son 5 instituciones del derecho, ¿qué? Colectivo. Muy bien. Vale, entonces vamos a ingresar nosotros vamos a iniciar con la primera institución del derecho colectivo. Solo voy a dejar de presentar acá para verificar otra. Aquí. Vamos a empezar entonces en materia con lo que es el derecho, perdón, la primera institución del derecho colectivo, ¿ya? La primera institución del derecho, ¿qué? Colectivo. Lo voy a ver acá. Ahí está. La primera institución del derecho colectivo. ¿Cuál dijimos que era, señores? El Sindicato. El sindicato. Ya se durmieron. Digan hola a los dormidos. Vamos pues. Pilas. Yo les voy a compartir esta presentación. Yo se las voy a compartir al finalizar la clase. Y también les voy a compartir el material de directivo. Por favor, este material es sumamente importante. Les voy a compartir una vez para que lo tengan ahí, no se anden preocupando por anotar. Este material es sumamente importante, toda vez de que es un material para el examen técnico profesional. Ustedes ya van a estar casi que estudiando, preparándose para su examen técnico profesional, ¿sí? En derecho individual igual fue, muchos de los estudiantes pues han utilizado este material. Y créanme que les sirve bastante, ¿ya? Ahí están 43 páginas. Solo me confirman si sí les llegó. Sí, le llegó. Licenciado, Muy bien. gracias. Entonces, aquí van a encontrar ustedes todo. Esta es mi guía. La presentación es mi guía. Por ejemplo, si yo les hablo de etimología, usted se tiene que ir al material, ¿sí? Si yo les hablo de naturaleza, se tiene que ir al material. Si yo les hablo de definición, se tiene que ir al material, ¿ya? Usted se va a percatar ahí que la primera diapositiva son instituciones del derecho colectivo, con sus respectivos, ¿qué? Fundamentos. Que claro está que esto es una pregunta de examen, ¿sí? Claro está que es una pregunta de examen. Muy bien. ¿De dónde proviene la palabra sindicato? Se preguntarán ustedes. ¿De dónde proviene la palabra sindicato? Bueno, la palabra sindicato proviene del griego sindicón. ¿Sí? Sindicón. Aquí se los escribí. Sindicón. Que significa con justicia. ¿Ya? Con justicia. ¿Estamos? Que significa con justicia. Eso lo pueden anotar en el 206, por favor. ¿Ya? Lo pueden anotar en el artículo 206. Me avisan, por favor. Sindicón. ¿Estamos? De ahí proviene la palabra sindicato. ¿Sí? Entonces yo les podría preguntar en el examen, cite la etimología de la palabra sindicato. ¿Ya? Cite la etimología de la palabra ¿qué? Sindicato. Usted me tiene que poner, licenciado, proviene del griego sindicón, que significa con justicia. ¿Vamos? ¿Ya? Muy bien, igual está en el material. Naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza del derecho, del sindicato, es importante que nosotros analicemos ahí que hay diversas teorías que van a establecer lo que es el sindicato o cómo se ve el tema del sindicato. ¿Sí?
Hay tres, como les indiqué en la anterior presentación, esto va relacionado con, es un derecho frente al Estado, según lo que habíamos conversado, es un derecho frente al patrono, ¿ya? Es un derecho frente al patrono, es un derecho frente al Estado. Y habíamos dicho que también era de derecho, ¿qué? Público, ¿sí? Derecho, ¿qué? Público. Esto tiene relación con lo que es el derecho colectivo de trabajo, ¿sí? Tiene relación con lo que es el derecho, ¿qué? Colectivo de trabajo. Muy bien. Voy ahora con la finalidad. ¿Quién me dice para qué constituimos un sindicato? A ver si han entendido la clase. ¿Por qué pretendo yo constituir un sindicato? ¿O para qué? Para mejorar las condiciones de trabajo. Ahí está. Ahí está, Karen. Esa es la clave. Clic. Constituimos un sindicato para el mejoramiento de los derechos laborales presentes y futuros. Y usted le puede agregar ahí, para el respeto de los derechos laborales. ¿Sí? Para eso se constituye un sindicato. Con esa finalidad se constituye un sindicato. Para mejorar. ¿Se recuerdan que les dije que el derecho laboral, el derecho colectivo en este caso es como, ¿cómo le dicen a usted cuando lleva, o cómo le dicen a usted cuando está saliendo con alguien? Sus papás. Mijo, tenés que mejorarla. La raza. Sí, pasa. ¿Verdad que sí? O tenés que mejorar la familia, ¿verdad? Y bueno, usted no es muy precavido en ese tema y termina empeorando, ¿va? Pero el derecho colectivo lo que busca es el mejoramiento de los derechos laborales, ¿sí? Eso es lo que busca el derecho colectivo, el mejoramiento de los derechos, ¿qué? Laborales. Todos vamos buscando mejorar, ¿sí? Claro, ¿verdad, Virginia? Todos van buscando mejorar, alguien que valga la pena. Yo siempre le digo a los estudiantes, mañana me toca IDEP, me toca la academia, yo siempre les digo, valoren lo que ustedes están haciendo hoy, el esfuerzo que están haciendo, el estudio que están realizando, porque a veces pues solo viene alguien a la vida y pretende que, o lo hacen hasta de menos a uno, cuando uno pues debe darse su lugar en el sentido de que ustedes pues van a ser profesionales. Y eso pues no debería ser menor cosa. Claro, manteniendo siempre la humildad, pero a veces pasa y muchas compañeras, muchos alumnos me dicen, "Mick, sí, fíjese que yo estoy sufriendo por aquel X pelagato". Y yo le digo, pero usted ya se dio cuenta de lo que usted vale como persona, como profesional, joven, pilas, estudiosos, porque los sancarlistas eso tienen. Cuando tienen que ser aplicados, son aplicados. ¿Sí? Dejaditos por ahí, a ver, de vez en cuando, dejaditos, pero cuando tienen que ser aplicados, son aplicados. Entonces yo les digo, sepan elegir. No lo primero que venga, pues lo que hay que agarrar, va. No. Hay que saber elegir, hay que darse su valor uno. Si no, lo que es fácil tener, cualquiera lo puede tener. ¿O no? Ojo que les estoy dando la charla que incluye la clase. Hoy estoy de coach. Gracias. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pero todo hablamos del mejoramiento, ¿verdad? Todo viene del mejoramiento de los derechos laborales presentes y futuros. Vamos ahora, eso en cuanto a la finalidad. Vamos con la definición. Bueno, ya dijimos que el sindicato es una forma de asociación colectiva. ¿Sí? Una forma de asociación colectiva. Pero me gustaría irme al 206. Artículo 206. Pilas.
Víboras cascabel aquí, pues, 206 nos da la definición de lo que debe entenderse por sindicato. ¿Sí? Vámonos al 206. ¿Quién lo tiene por ahí? Se lo leo, Lick. Adelante, Rubí. Después vamos con Pati. Hola, Pati. Gracias. Hola, Lick. Buenas noches. Gusto saludarla. Qué bueno verla por aquí. Sí, ya logré. Andaba callada. No tuvo la clase pasada. Bien, bien. No la escuché. Siempre interviene y esta vez no intervino. Pero qué bueno tenerla por acá. Gracias. Vamos, Rubí, por favor, 206. Muchas gracias. Del Código de Trabajo, ¿verdad? Muchas gracias. Yes. Artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos los comprendidos en la definición del párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicato, sean urbanos o campesinos. Miren aquí, pues. Miren aquí. Analicemos esta definición. Gracias, Rubí. Dice que sindicato es toda asociación que, en cuanto a su plazo, ¿cómo es el sindicato? Permanente. Permanente. No es como una relación de hoy en día, ¿verdad? Que hoy está y mañana ya no está. No. A diferencia de esa relación, el sindicato es ¿qué? Para forever. Sí, a menos que ellos decidan, ¿verdad? Pero es que permanente. Ojo, color naranja. ¿Sí? Espero que tengan sus marcadores, su código. Miren, yo cargo mi código siempre. Este código, miren, tiene 14 años. Usted va a decir que ya está viejito. Sí, yo también estoy viejito. Pero este ha preparado por lo menos a 12 generaciones. ¿Sí? Abogados. Entonces, sí es importante el manejo de su código. ¿Ya? ¿Es toda asociación qué? Permanente, plazo. Vamos con los sujetos. ¿Quiénes pueden constituir un sindicato? Dice, trabajadores o patronos. Plazo permanente. Sujetos, patronos o trabajadores. ¿Sí? Patronos o trabajadores. De profesión u oficio independiente. Trabajadores independientes. Sujetos, ¿verdad? ¿Para qué se constituye? ¿Se acuerdan que le pregunté ahí no me acuerdo a la compañera que le pregunté? Constituida exclusivamente para 1. Estudio. 2. Mejoramiento. 3. Protección de sus respectivos intereses económicos. Entonces yo les pudiera preguntar, ¿cuál es el propósito de constituir un sindicato? ¿Sí? Usted me puede colocar mejoramiento de los derechos laborales presentes y futuros. Me puede colocar también el estudio, el mejoramiento y la protección de sus intereses económicos. ¿Sí? Con ese fin, con ese objetivo es que se constituye un sindicato. ¿Ya? Muy bien. Ahí donde dice son sindicatos campesinos, me gustaría ahí que le colocaran, solo colóquele, por su naturaleza. Por su naturaleza. ¿Ya? Por su naturaleza. Y me lo relacionan con el 215.
artículo 215. Por su naturaleza, ver artículo 215. ¿Estamos? Muy bien. Vamos ahora, ya lo vamos a leer el artículo 215. Vamos ahora con la clasificación. Digan conmigo 3 clases o 3 clasificaciones. ¿Sí? El sindicato se clasifica, número 1, por su naturaleza. Por su naturaleza. ¿Sí? Así es como se clasifica el sindicato, por su naturaleza. Campesinos y urbanos, según el 206. Pero como les pedí que me lo relacionaran con el 215, entonces viajemos, por favor, al 215. ¿Sí? Viajamos al 215. Y regula el 215. Los sindicatos se clasifican por su naturaleza. ¿Cómo le dije que se clasificaron? Sí, por su naturaleza. Pueden ser, número 1, urbanos. Número 2, campesinos. Urbanos, campesinos. Ahí está bien. Urbanos, campesinos. Y después dice y en. ¿Sí? Después dice y en. Ahí le puede colocar por su composición. Y ahí donde dice, en el 215, pilas con los epígrafes, pilas marcar su código y en por su composición. Cuando pueda me ayuda Cari López, por favor. Buenas noches, Lick. ¿Le leo el artículo? Gracias. Sí, adelante. ¿En el inciso A o todo? Todo. Por favor. Ok. Artículo 215. Dice, los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos. Y en A, gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio, o si se trata de patronos de una misma actividad económica. Y B, de empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios. 1, en una misma empresa. 2, en 2 o más empresas iguales. C, de industria, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores y o empresarios de esa actividad. Muy bien. Por su composición. Pueden ser gremiales. No pueden ser, no. Son gremiales. Gracias, Cari. De industria. Perdón, de empresa y de industria. ¿Sí? De empresa y de industria. ¿Estamos ahí? Ahora pregunto yo, ¿qué sindicato gremial conocen ustedes? Donde yo trabajo, Lick, hay Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. Ah, pero entiéndase la definición, gremiales. ¿Cuáles podrían ser ahí? Perdón, pensé que entraba ahí. ¿Cuál se les ocurre ahí? Médicos, por ejemplo, misma profesión. ¿Ya? El de maestros, Lick. Educativo. El de maestros, sí, el de maestros.
O sea, la misma profesión u oficio, ¿verdad? Misma profesión u oficios. ¿Estamos? ¿Ya? De empresa. Dice que están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan su servicio en una misma empresa. ¿Cuál podríamos mencionar ahí? Ahí sí podríamos mencionar el que ustedes dicen. ¿Ya? Está constituido por diferentes profesiones, diferentes ¿qué? Oficios. ¿Estamos? De industria. Están formados por trabajadores de varias profesiones, pero aquí en industria vamos a decir que hay diferentes profesiones, diferentes dependencias que al final, o diferentes empresas, que al final pasan a formar una sola ¿qué? Industria. Esa es la segunda clasificación. Dijimos la primera por su naturaleza. Segunda, por su composición. Y tercero, vamos a encontrar por su ideología. Por su... Perdone que lo interrumpa. ¿Qué manda? Me quedé atrás en donde, por tu composición cuando dijo gremiales y de empresa. Aquí está en el 215. Ah, Y de ok. industria. Ah, ok, gracias. Son tres. Son tres. Bueno, miren esta clasificación, pues. Miren esta clasificación. Por su ideología. Y por su ideología vamos a encontrar tres, pero esto es doctrinaria, es decir, no está en el código. ¿Sí? Son tres. ¿Cuántas son, Lick? Tres. Número 1. Blancos. 2. Amarillos. 3. Rojos. ¿Sí? Entonces vamos a decir que los sindicatos se clasifican en tres. Por su ideología. Tenemos blancos, tenemos amarillos y tenemos ¿qué? Rojos. No se preocupe usted por andar anotando porque eso está en el material. ¿Ya? Para eso les compartí el material. Si no, van a estar copiando el material. Que pueden ir haciendo anotaciones ahí en su código. Eso sí es importante. Por su ideología. Sus pensamientos. ¿Ustedes por qué creen que los sindicatos utilizan figuras como, por ejemplo, el Che Guevara? Por ejemplo, las banderas de color rojo. ¿Tiene un qué? Un aspecto ideológico. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que ellos, será que porque le van a municipal es que se ponen de color rojo o qué? ¿O qué representa para ellos? ¿Será que le van al Barça o...? La vez pasada estaba, correcto, había una marcha de unos sindicatos ahí en la zona 1, y a mí me gusta molestar a ustedes, entonces le pregunté a una señora, y a Erika, mire, le dije, ¿usted a dónde vamos? ¿Al estadio? Le dije. Y va a gritar la señora, ¡Estamos unidos! ¡Sí! ¡Estamos unidos! ¡Sí! ¡El pueblo unido! ¡Sí! Yo le dije, pero mire, pues ya no grite, le decía yo caminando con ella, todo el chute. Entonces yo le digo, mire, ¿y a dónde va? O sea, ¿qué significa lo que está haciendo? Marche, joven, marche. No ande preguntando cosas que no tiene que preguntar. ¿Está o no está con el proletariado? Sí, yo sí estoy, le dije, pero quiero saber para qué está marchando usted, le dije. Mejor me salí porque me van a linchar. El punto es que a veces las personas no saben el aspecto ideológico de lo que representan, ¿sí? El tema es que los sindicatos rojos son contrarios a la lucha de clases sociales. O sea, son contrarios a las políticas patronales. Son sindicatos de choque, ¿sí? Uno de los sindicatos rojos que yo he visto es el del Ministerio de Salud. Tienen hasta la figura del Che Guevara. Yo les pido siempre que ustedes analicen
No me interesa que ustedes generen que tengan un pensamiento, no, sino que ustedes sepan, ¿sí? Que no es que ellos representen, digámoslo así, es que el color rojo es bonito. No, lo que pasa es que tiene un aspecto psicológico, ¿ya? Y el rojo significa que es contrario a la lucha de clases sociales, es contrario a las políticas patronales, ¿sí? Por eso son sindicatos rojos, ¿ya? Por otro lado, tenemos los sindicatos, dice, usualmente la gente solamente se deja llevar por los que les dicen y no tienen idea realmente de lo que están haciendo. Sí. El punto es que a la señora yo le pregunté que si le pagaban algo y usted marche joven, me dijo, ahí va a ver después, de eso nos arreglamos. Entonces pasa, Virginia, pasa muchas veces porque lastimosamente el hecho de no conocer, de no saber, pues nos pasa factura, ¿sí? Pero repito, esto tiene un aspecto psicológico, tiene un aspecto que da a entender otras cosas. Por otro lado, tenemos los sindicatos amarillos. Un sindicato amarillo es como, yo les digo, como a los estudiantes de derecho. No les gusta hacer nada. ¿Sí? No les gusta hacer nada. Es que está constituido, sí, pero mira, hay que mejorar los derechos laborales. ¿Para qué? Que mire que hay que hacer esto. ¿Pero para qué, pues? Si ya está constituido, ¿para qué? O sea, un sindicato amarillo es aquel que se constituyó, pero que no hace nada. No interviene en el mejoramiento de los derechos laborales, no propone, no pide, no solicita. ¿Ya? Simplemente no hace nada. Bueno, y por otro lado tenemos los sindicatos blancos. Fíjense que el sindicato blanco, lástima el color, pero tristemente es un sindicato traicionero. ¿Cómo se llama? Sindicato traicionero. ¿Por qué? Porque en teoría está constituido por trabajadores, pero que realmente responden a intereses de patronos. ¿Sí? ¿Han visto ustedes que en algunas ocasiones se da el escenario de que los sindicatos, el patrono tiene mucha presión en el lugar de trabajo y lo hace una vez para desahogarse? ¿Sí? Lo hace para desahogarse. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, esos son los sindicatos, ¿qué? Blancos. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, señores? Vamos, claro, gracias. Listo, claro. Perfecto. Ya me pasé del periodo. Pero, Siga, licenciado, está interesante interesante. sí, es bien interesante el tema de los sindicatos. Y más si ustedes leen el libro, ¿sí? Más si ustedes leen el libro, porque ahí van a, miren, eso es como, yo no sé por qué a uno le dan ganas de leer cuando está lloviendo. Hasta ponen ahí un libro y un café. Solo a la pasta le toman foto, porque después ya no leen el libro. Cuando hay sol, nadie le gusta leer, va. Yo molesto a los estudiantes así. El punto es que usted sí tiene que leer, ¿sí? Porque pueda que le formule alguna pregunta de ese libro. Entonces, léalo. Ay, es que qué huevas, qué aburrido está el día, ¿va? Lea. Ay, no hay nada que hacer, va. Lea, ¿sí? Usted ya tiene que leer. Recuérdese que a una jerga amplia, eso significa que ha tenido una buena lectura. Pero si usted no lee, pues no pretenda tener un lenguaje muy amplio. La utilización de palabras en donde se demuestren que usted tiene un vocabulario enriquecedor, pues se va a ver si usted lee o no lee. Punto. ¿Sí? Entonces la vamos a dejar hasta aquí. Me voy a quedar en la clasificación. La próxima semana entramos ya con el tema de
de otros aspectos bien importantes del sindicato. Impriman su material, por favor, imprímanlo. Les voy a compartir la otra semana también lo que es el esquema de constitución de sindicato. Vamos a ver aquí cómo se constituye un sindicato. Ese, por favor, péguenlo en el baño, en el trono, en la cocina, no, porque ahí le puede prender fuego a la cocina. Entonces, sí, téngalo, ponga bonito, tenga su código, o sea, haga su estudio, pues, chilero, ya, sea ameno, aparte, sea un ratito de toda su familia ahí y concéntrese, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, pilas ahí, nos vemos la próxima semana, ha sido un gusto estar con ustedes, que Dios me